Muy buenos días a todos. Segundo vídeo que hago en el día de hoy con StreamYard porque esta vez voy a reaccionar a un vídeo, aparte de un vídeo de UTVH, que es un youtuber que sigo con una cierta regularidad porque suele estar bastante de acuerdo con sus puntos de vista, excepto cuando habla de cuestiones de geopolítica y economía, que ahí ya se extralimita y es bastante cuñado. De hecho, él mismo lo dice, que es un cuñado. Pero el otro día estaba viendo un vídeo en el que reaccionaba vamos a ver, a una conversación entre el periodista Juan Soto Ibars y un tal Alberto Olmos, que ni sabía quién es. Me he dado cuenta de una cosa, bueno, cosa que yo ya sabía, pero la he visto de forma notoria, que es como el tema de la Unión Europea es un tema del cual se evita hablar. Y es un poco lo que el filósofo francés Michel Cuscar llamaba en francés un non-dit, un no dicho. Aquello que no debe ser mencionado, aquello que no debe ser mentado, aquello que no debe ser dicho para que funcione un sistema de dominación. ¿De acuerdo? Aunque se refería a otras cosas, se refería a la ideología liberal libertaria, pero bueno, el concepto de no dicho aquí vale igualmente. De tal forma que, vais a verlo, de la misma forma que en Francia se dice que hay un arco republicano, ¿no? ¿De acuerdo? Para decir que cuál es decir, el espectro de los partidos políticos en el cual están todos los partidos democráticos y luego está el partido que está fuera del arco republicano, que es el Frente Nacional, ¿no? ¿De acuerdo? Que es un poco, bueno, que es la estrategia del hombre de sacos para justificar luego votar a otros partidos que son iguales, véase peores o incluso más de extrema derecha según ciertos aspectos. Pero lo que quiero decir es que en España, particularmente en España, hay un arco europeísta que va desde una cierta extrema izquierda hasta unos ciertos liberales, incluso liberales muy, muy, muy liberales, ¿de acuerdo? Yo tuve un tío blanco que no sabe de economía, porque no sabe de economía, es económicamente alguien que ha sostenido puntos de vista ultra liberales. Porque mal que les pese a muchos youtubers liberales, en el tema este de la economía, ven el mundo de la misma forma que los progres, es decir, lo ven el mundo de tal forma que, pues eso, que están a favor de lo bueno y en contra de lo malo, ¿de acuerdo? Dividen el mundo entre el bien y el mal, o sea, así es como conciben esa economía. Pero la cuestión es que ¿cómo te explico? ¿Cómo puedo explicarlo? Todo ese arco, todo ese espectro político, ese arco europeo, se compone de partidos que difieren en muchas cosas, en el análisis económico, y que libran entre ellos una batalla cultural en relación a ciertas agendas identitarias, pero tienen en común que, no siempre, pero en la mayoría de los casos, que evitan mencionar la cuestión de la Unión Europea, y la tesis que yo defiendo en este vídeo y que más defiende el canal es que eso no es casualidad. Es una estrategia deliberada para que no podamos, digamos, nombrar al enemigo, a la causa de los problemas, para resolver esos problemas en beneficio de cierta gente, de ciertas clases sociales, ciertas élites, ciertas oligarquías, etc., como se quiere llamar. Es más, aprovecho para decir, inclusive los partidos que en teoría, en su programa político, hablan de salir de la Unión Europea, esos mismos partidos luego, a la práctica, no hablan de la Unión Europea. Es decir, ¿os imagináis que estamos en el siglo XIX, en el año 1808, guerra de dependencia del pueblo español contra las tropas napoleónicas? Bueno, el concepto de partido político posiblemente en aquella época no existía como existe hoy, ¿de acuerdo? Pero que hubiese una organización, ¿de acuerdo? Las Cortes de Cádiz dijeran, programa, España debe ser una nación política independiente
de fuerzas extranjeras que se debe liberar del yugo de las tropas napoleónicas, ¿de acuerdo? Pero os imagináis que luego esos mismos diputados de la Corte de Cádiz hablan de feminismo o de agenda woke o de batalla cultural, de inmigración, de islam, tal, pero luego hablan de las tropas napoleónicas. ¿Os imagináis, concebís que pueda pasar eso? Es inconcebible, ¿verdad? Y sin embargo es lo que está pasando en España. Lo vamos a ver. Entonces, claro, en el vídeo que voy a comentar se habla de muchas cosas, ¿de acuerdo? Cuando hablaba de partidos que su programa político pone salida europea, pero luego no hablo de Unión Europea, me refiero a partidos tipo PCP, PCT o, pues, siento decirlo, también, pues, movimiento llamado Vanguardia Española. En ese sentido es idéntico, ¿no? O sea, a veces hablan de Europea, pero muy poco y de una forma extremadamente superficial, ¿no? Pero eso es el mejor caso, es cuando se habla de eso, o por lo menos lo pone el programa político, pero muchas veces lo que quiero mostrar es que ese tema se evita y aparte el vídeo en cuestión es que lo revela de una forma, para la redundancia, lo revela de una forma muy reveladora y es este vídeo que quiero comentar después de esta larga introducción. Vamos a comentar toda una serie de cuestiones que va a mencionar aquí UTBH, porque claro, es que para poder, que se pueda entender hasta dónde quiere llegar hay que ver el contexto, desde dónde parte, ¿no? Toda la reflexión. Entonces vamos a ver una serie de cosas que él va a comentar, yo también las voy a comentar a su vez, para luego llegar al punto al cual quiero llegar para explicaros lo que os quiero explicar, que hay una estrategia deliberada. O sea, el sistema de dominación está hecho de tal forma que de la extrema izquierda a la llamada extrema derecha hay una... o sea, todo está configurado de alguna manera que no se nombre al enemigo. Aquí detrás podéis ver que tengo un cuadro de General de Gaulle. General de Gaulle en Inglaterra, en uno de los encuentro en el Albert Hall de Londres, ante una multitud de miembros de la Francia combatiente, dijo: imperativo número 1, nombrar al enemigo. O sea, esta gente está para que no se nombre al enemigo. Dentro del vídeo. Por eso los partidos políticos en general y los nuevos en particular no te dicen que te van a dar 100.000 euros. Porque claro, sería muy fácil ganar las elecciones y todos decimos que la gente se lo toma en serio. Si un tío te dice que España en 2025 va a retroceder 50, más cada vez retrocedes más, porque claro, cada vez queda más lejos el puto Franco. O sea, algún día van a decir, vamos a retroceder 100 años. Vamos a retroceder 60 años y la gente se toma en serio a ese cantamañanas. Pues tenéis todo lo que merecéis, pero si tomamos en serio... Con eso estoy de acuerdo. Vuestro propio discurso simbólico, hay que amañar las elecciones. Exactamente. Y es legal y es legítimo, es justo amañar las elecciones para que no gane el fascismo que os va a arrasar vuestros derechos, que luego es lo que decimos, y ya termino, en varios podcasts anteriores. Oye, no ha estado Vox gobernando, que es como lo más a la derecha es Vox, ¿no? No ha estado gobernando en Murcia, Castilla y León, ¿y qué fascismo ha traído? No está gobernando en Madrid la derecha 40 años, ¿qué fascismo? Esto no lo... O sea, Vox puede ser un partido de derecha muy dura, o si quieres de derecha radical, o derecha extrema, no sé, pero desde luego, o sea, yo estoy igual, yo estoy con Alberto Olmos, yo entiendo que un régimen fascista es otra cosa, es decir, Vox, guste o no guste, o sea, te podrá no gustar las ideas de Vox o sus formas, incluso a veces, pero es un partido parlamentario democrático. Y yo estoy a las antípodas de Vox en muchísimas cosas, pero es un partido democrático. Lo pillan. No, es que ha dejado de patrocinar y de dar subvenciones a no sé qué obras de teatro que iban a hacer. Ha venido un fascismo. ¿Cuál fascismo, tío? ¿Cuál fascismo? Es que son subnormales. Yo... Sí, son subnormales o se hacen los subnormales, lo voy a explicar ahora a UTBH, porque efectivamente, bueno, me adelanto lo que voy a decir ahora a UTBH, cuando tú no entiendes algo de los políticos, dices, no entiendo por qué dicen esto, automáticamente lo que se te quiere de la mente es sigue el rastro de dinero.
Sigue el rastro del dinero. Lo voy a explicar ahora. Empatizo mucho con esa desesperación, ¿no? Esa desesperación agónica mezclada con ansiedad pero no lo veis. ¿No veis que estáis viendo? No lo ven. Y esto es algo que también hablaba Alberto Olmos en otro podcast y me parecía, verdad, no lo ven o no quieren verlo. Y no quieren verlo porque en parte un poco viven de ello. ¿Es posible? Quiero decir... Es como los partidos en Francia que viven de denunciar el hombre del saco, que es el Frente Nacional. Es igual. Es decir, ¿es posible que una parte nada desdeñable de la gente que sigue creyendo en estas cosas de que viene el fascismo y tal, no es... Claro, pero es que el problema es que, como podéis ver aquí, saca una noticia que no sé de qué diario lo ha sacado, y esto, por ejemplo, permite, es un ejemplo magnífico para explicar hasta qué punto es interesante estudiar la teoría monetaria moderna. Porque eso de que el 37% de la población mantiene económicamente a toda España, perdón, que mantiene económicamente a toda España, es que eso es mentira. Eso, ¿veis? Eso es el peligro que acarrea pensar que el gasto público se financia mediante los impuestos. Que acabas diciendo que hay un 37% de personas superiores al resto, ¿de acuerdo? Porque trabajan más que el resto y sostienen económicamente el resto, mientras que el restante, soy muy malo en matemáticas, ¿de acuerdo? El restante 63%, ¿de acuerdo? Son los parásitos. A eso lleva pensar que los impuestos financian el gasto público. Alimenta ese tipo de discurso y ese es ese tipo de discurso el que tenemos que combatir. Esté un poco condicionada por los intereses que tiene en que no gane una idea, una iniciativa que... Y aparte que me gusta saber, no sé qué diario es, ¿sabes? No lo sé, pero es que no lo veo. Pero ¿de dónde ha sacado ese dato también? O sea, eso también es una pregunta que hay que hacerse. Esa estadística, ¿dónde sale? No sé, igual. Pretenda o ponga sobre la mesa cambiar un poco las cosas teniendo en cuenta que vive de ello. El 37% de la población mantiene económicamente a toda España. Es decir, en el momento en el que tú... Claro, es que yo no diría que es el 37%, o sea, el restante, el 63% de la población que vive de alimentar el discurso de cuidado que viene el fascismo, cuidado que viene la derecha. Son los políticos de izquierdas. Son los políticos. De la izquierda progre, de la izquierda indefinida, que la izquierda con estilo de vida, o la izquierda, o la PSOE, que ni es de izquierda ni de nada. Son esos los que viven de este tipo de alimentar este tipo de discursos, este tipo de ¿cómo se dice? Bueno, se me olvidó la palabra. De alimentar ¿cómo se llama? Se me olvidó la palabra, bueno, da igual. Pero no la gente que supuestamente está siendo mantenida por el 77%. La palabra que está buscando más o menos era discordia, pero bueno, en fin, sí, los que viven de... Me refería a que son los políticos, hay unos políticos que viven de alimentar es que la verdad que luego encontré la palabra, pero alimentar la discordia, digamos, ¿no? Pero no la gente, no los trabajadores que votan esos partidos, son los políticos. Tu sustento depende de esa paga, de ese sueldo de funcionario vitalicio, de todas estas cuestiones. En ese momento, no sé, ¿sabes? Tus incentivos no están un poco pervertidos. Esto me recuerda cuando Inocente Duque dijo que habría que prohibir el voto a la gente que viviese del resto. Es decir... Y yo en este canal contesté a Inocente Duque. Si miráis en la lista de vídeos de este canal y os vais a los primeros vídeos que hice, creo que fue, no me acuerdo si lo hice en 2020, creo que lo hice en 2023, hace ya más de 2 años, a Inocente Duque le contesté en ese momento y le dije que a quien había que quitarle el voto es Inocente Duque. Miradlo, buscadlo, está ahí en el canal. Que deberían tener derecho al voto la gente que trabaja, los que cotizan.
Es decir, autónomos empleadores, trabajadores por cuenta ajena, autónomos sin empleados. El resto, lo siento. Porque, claro, es que tú estás pillando. Es que tú estás pillando. Estás pillando. Y te están sosteniendo. Seguro muchos de ellos haces un trabajo que me parece necesario, ¿no? Hay trabajadores que están dentro de la sanidad pública, totalmente necesarios, policías totalmente necesarios. Ahí a lo mejor incluso se podría hacer una excepción, pero tú... Bueno, solo faltaría que no reconociese la labor de los de muchos funcionarios, de los bomberos, policías. La palabra que yo estaba buscando era crispación. Es a una cierta izquierda la que le interesa alimentar una cierta crispación, diciendo que alimentando el miedo al hombre saco, al coco, ¿no? que es la extrema izquierda, la extrema derecha, que es el fascismo tal, porque tiene un interés material, económico en que exista esa crispación, esa confrontación, ¿de acuerdo? Pero no la gente que supuestamente es mantenida por el 37% de la población, que es un discurso que viene a decir que el 63% de la población son aparatos sociales. Que trabajas con el Excel en la Diputación de Castilla y León, que llegas a trabajar a las 9 de la mañana, haces una pausa para el café, haces una pausa para el aperitivo, te vas a comer 2 horas, luego vuelves, te fumas un... Aquí estamos un poco en el terreno hombre de paja, cigarro, haces otra pausa para la merienda, todos los de WordPerfect. ¿Qué programa informático manejaba usted? El sistema operativo, todo lo verá, el WordPerfect. Todos los enchufados que hay ahora mismo. El otro día leí, Pedro Sánchez había batido el récord de enchufados. No, claro, es que lo que hace UTBH es una falacia de generalización apresurada, es decir, que él saca unos ejemplos anecdóticos que son reales, efectivamente, que son reales, de gente que es enchufada, por ejemplo, el hermano de Sánchez, que trabaja para la Diputación de Badajoz, supuestamente trabaja para la Diputación de Badajoz, pero no sabe con su trabajo ni sabe dónde está el despacho de su jefe, ¿de acuerdo? Y además paga sus impuestos en Portugal. Pero eso no quiere decir que todos los funcionarios tengan una jornada laboral como la que he escrito antes, pero bueno, ahora voy a comentar una cosa que, de ser cierta, es condenable. 11.772 funcionarios a dedo. ¿Perdona? ¿1.289 asesores? ¿Cómo? ¿Cuántos empleados públicos? ¿Superan 3 millones los empleados públicos y más de la mitad son funcionarios? Multiplicándose en los últimos años. Me recuerda al meme del enchufe que está ¿no? que se enchufa su... Claro, el problema es, quiero decir, me pregunto cómo el diario The Objective ha sacado esa cifra. Porque muchas veces hay que hacer esa pregunta. Eso es cetética, por ejemplo. Eso es la cetética en práctica. No digo que no pueda ser cierto. Lo que me pregunto es mediante qué tipo de investigación, qué investigación y con qué métodos han llegado a esa puta cifra. Que ojo, que no estoy diciendo que no esté pasando. O sea, el hermano de Sánchez enchufado. En el caso de la esposa de Sánchez hay un claro caso de conflicto de intereses. Es un enchufe, si es una forma de enchufe, no estoy diciendo que no pase. Pero al nivel que lo plantea The Objective, que plantea TVH, pues hombre, es que para luego al final concluir que ellos son una especie de seres superiores, una especie de aristocracia que tienen mérito de alimentar al resto de la población que son parásitos, no sé. Me gustaría saber cómo han conseguido esa cifra. Ahora, que el hecho que él denuncia ocurre, sí, ocurre y es condenable. Sí. Propia regleta. ¿Recordáis los documentales estos de funcionarios que salían
si iban a currar por ahí. Claro, porque como realmente tienen su plaza fija, su plaza nadie les puede echar de ahí. Es un sistema perverso. Es 1,75, no es por la suscripción, es un sistema al final que no se puede sostener en solo estos tíos sin convertir la vida de estos tíos en un infierno. Y luego... Claro, si tú piensas que el dinero es una mercancía, es un bien finito y que se recauda en forma de impuestos para financiar el resto de parásitos, efectivamente crees que no es sostenible, pero es que no funciona así y, insisto, con eso hago un llamamiento a que se estudie la teoría monetaria moderna. El gasto público no se financia o no tendría por qué financiarse mediante los impuestos. Y desde luego no se financia, ¿no? Esto no funciona así, ¿sabes? Esto me recuerda el debate que tuvo Santiago Armesía con Eduardo Garzón, claro, porque Santiago Armesía, claro, el problema es que como no obtuvo su plaza de funcionario, en los últimos tiempos está cargando a otros funcionarios diciendo que la clase obrera que trabaja en el privado financia a los funcionarios. Y claro, Eduardo Garzón dijo no, que esto no es así, que el gasto público no se financia en los impuestos. Y le dijo Eduardo Garzón, mira, en la Unión Soviética el 80-85% de los trabajadores trabajan para el Estado. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que el 10-15% restante financia al 80-85% restante. Eso no. El gasto público se financia mediante emisión de dinero por el Banco Central. Hay que estudiar la teoría monetaria moderna para poder tener una doctrina que permita combatir este tipo de discursos. Ojo, que luego estoy de acuerdo con UTBH y muchas otras cuestiones, pero este tipo de discurso hay que combatirlo. Salen noticias como la del chico este que trabajaba en el campo y que se acabó quitando la vida, además dejó una nota diciendo, oye, mira, es que me estáis machacando. Es que es imposible entre un impuesto por aquí, entre un no sé qué, entre te tienes que... estas son las nuevas normativas, tienes que aplicar esto, tienes que aplicar esto 8, te ahogo. ¿Por qué? Oye, Javi, ¿me recomiendas un curso de inteligencia? Bueno, da igual porque realmente no necesitábamos seguir con el vídeo. A donde quería llegar es que, claro, ha dicho Tío Montero que hay un agricultor o trabajador del campo que se ha suicidado, lo cual no me extraña, porque, por ejemplo, en España sí, pero en Francia en los últimos tiempos cada 3 días se suicidaba un agricultor. Y por muchas razones, casi todas ellas por problemáticas ligadas a la Unión Europea, ¿de acuerdo? Yo ya hice el año pasado un vídeo analizando la cuestión de los agricultores, ¿de acuerdo? Pero donde quiero llegar es que si os habéis fijado en lo que ha dicho un tío Blacotero, o sea, da la impresión de que, claro, las normativas, muchas veces absurdas, que ahogan a los agricultores, y no solo los agricultores, sino las pymes, y que representan un coste importante, y esto lo hemos visto aquí en este canal cuando entrevisté a Stuart Medina para hacer una reseña de su libro El Leviatán desencadenado, tal y como lo presenta un tío Blacotero, parece que eso es por culpa de Sánchez. No, amigo, esto no es así. Eso es la Unión Europea. O sea, las normativas que ahogan financieramente a agricultores. Lo primero que les hagan con un papeleo, con una burocracia inmensa, pero que se ahogan financieramente a agricultores y a pymes en España, eso son normativas de la Unión Europea. ¿Que Sánchez es cómplice de ello porque es un europeísta y quiere que España sea un país de la Unión Europea? Sí, correcto, pero la culpa no es de Sánchez. La culpa es de la Unión Europea. Y un tema Blacotero lo que te está queriendo vender, la moto que eso es Sánchez. Porque además me dicen, bueno, esta peña es liberal, tiene puntos de vista más o menos atlantistas, proamericanos, les guste o no, y por ende defienden la Unión Europea, que por cierto, no necesariamente por ser liberal tendrías que ser pro-europeo, es decir, en España es así, pero en Francia, por ejemplo, hay un economista
ultraliberal con posiciones pues, cercanas a Juan Ramón Rayo, o que tiene mucho más nivel, que se llama Charles Gave, y él es antieuropeo. Él es antieuropeo. O sea, dice que él, como liberal que es, dice, no, el precio de la deuda soberana de cada país de la miembro de la zona euro debería ser fijado por el mercado. Los tipos de cambio de cada país debe tener su propia moneda, ¿de acuerdo? Y su tipo de cambio debe ser fijado por el mercado, ¿de acuerdo? Y se opone a las regulaciones de la Unión Europea, Entonces, él es, yo no comparto su marco ideológico, pero dentro de su marco ideológico liberal, de sus corrientes liberales, él se opone a la Unión Europea de forma coherente, ¿de acuerdo? Pero en España, los liberales, bueno, liberales, los un poco liberales o los más ultraliberales tipo Juan Ramón Rayo, apoyan todos la Unión Europea. Pueden tener críticas, sí, pero críticas contra la Unión Europea tienen ellos y los tiene Yolanda Díaz, los tiene Pablo Iglesias. Eso no significa nada. Pero la gran mentira implícita en el vídeo de un Blacotero, que es donde quiero llegar, es que como él defiende el proyecto europeo, porque es que lo defiende, más allá que te pueda reconocer que es legítima tal o cual crítica, como lo defiende, él evita nombrar el responsable de quien obliga a los agricultores y a pymes a respetar, a acatar las normativas, evita nombrarlo, mintiendo, dando a entender que eso es por acción del gobierno de España, y no, amigo, no es el gobierno de España, es la Unión Europea. Y a eso me refería, con lo del no dicho. Porque es un no dicho, es un que atraviesa todo ese arco, que yo digo, ese arco europeísta, que va desde UTBH, por la derecha, se puede decir, si se puede considerar UTBH de derechas, hasta incluso la extrema izquierda más radical. De eso se trata, de evitar que se pueda identificar al enemigo y al responsable de los problemas. Pues eso se va a acabar.